Buenos días con todos. Quien les habla en esta oportunidad soy el doctor Freddy Flores Malpartida. Quiero darles la bienvenida a todos a la 11ª edición de las Jornadas Académicas de Salud 2026, a la sesión titulada Avances recientes en cardiología invasiva. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Además, colocamos la sección de chat a su disposición para los comentarios. La sesión de hoy estará a cargo del doctor Hersher Silverman, quien es médico cirujano de la Universidad Cayetano Heredia. Él es especialista en cardiología. Desarrolla su actividad profesional en la ciudad de Texas, en Estados Unidos, donde ejerce en el ámbito de la cardiología clínica e intervencionista. Además, el doctor cuenta con una amplia trayectoria asistencial en los Estados Unidos, como hemos mencionado, y ha estado vinculado a instituciones como DHR Health, South Texas Health System, consolidando así una carrera orientada al manejo integral de las enfermedades cardiovasculares en adultos. Con esta presentación doy pase al doctor Herschel para que pueda ofrecer la ponencia y podamos todos aprender de su amplia experiencia. Bienvenido, doctor Silverman. Gracias, doctor Flores. Realmente un placer estar acá. Compartir con ustedes algunos avances en cardiología invasiva en el año 2026. Este es un tópico que continúa evolucionando y es increíble ver los cambios que ocurren. Me acuerdo cuando yo terminé mi fellowship de cardiología en Houston en el año 1996. Comparado a como estamos ahora, 30 años después, es como si fuera un universo de diferencia. Eh, una vez más, un placer estar acá y compartir con la UPC y en estas jornadas académicas y a su disposición en lo que sea en el futuro. Para darles un marco de qué es lo que vamos a hablar ahora, vamos a comenzar primero revisando lo que yo creo que son algunos estudios básicos en cardiología invasiva que han dado básicamente el esqueleto para lo que en el futuro ha ido viniendo poco a poco. Y hacia el final vamos a revisar cosas que son un poquito más recientes en base a algunos estudios recientes que acaban de aparecer. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes que yo no tengo ningún compromiso financiero con nadie. Y lo otro, compartir con ustedes que todos los slides que no son míos, que no son de mi propiedad y yo no he hecho, son con permiso del autor. Vamos a hablar cuando uno habla de cardiología invasiva, tiene que comenzar hablando del doctor Andreas Grunzig. Andreas Grunzig en los años 70 fue un radiólogo en Suiza, intervencional en Suiza, que inicialmente hizo la primera angioplastía, realmente un genio. Él diseñó el primer balón de angioplastía en una, entre comillas, cocina en su casa y le hicieron una dilatación de la arteria descendente proximal a un paciente que años después, cuando lo siguieron con cateterismos subsecuentes, continuaba teniendo la arteria patente, lo cual era increíble y realmente fue uno de los fundamentos para entender el potencial que tenía el rubro de la cardiología y que después se desarrolló. El doctor Grunzi con el tiempo vino a trabajar en Emory y desarrolló totalmente el programa de intervencionismo en Emory. Lamentablemente falleció muy joven en un accidente aéreo. Ahora, cuando nosotros hablamos déjeme ver qué ocurre. Hablamos de ciertos estudios básicos. Uno de los estudios más básicos en cardiología invasiva y por eso quiero estar seguro que creamos una base para poder entender lo que viene, es el estudio de Rita. El estudio de Rita en inglés era un Randomized Intervention Treatment of Angina y lo que básicamente era comparar a una población de pacientes con enfermedad coronaria que tenían una anatomía que estaba adecuada para proceder con angioplastía. Y lo que Rita hizo básicamente es demostrar que haciendo angioplastía no comprometíamos mortalidad, por un lado, y por otro lado proveíamos beneficio.
Y realmente Rita lo que se vuelve, demuestra claramente perdón, un ratitito, algunos problemas técnicos acá, pero eh, me he salido de mi pantalla. eh, no sé, un ratito. No hay problema, doctor. Acá estamos viendo Ahí la está, no, ya estoy, pantalla. ya está regreso. Sí, No, tranquilo, simplemente estaba tratando de sacar una idea. Lo que básicamente Rita demostró es que para el tratamiento de la enfermedad coronaria era comparable o podía proveer algún beneficio comparado al tratamiento médico único, sin tener que aumentar o sin aumentar ningún tipo de complicaciones. Y básicamente producía una mejora de síntomas. Interesantemente, varios estudios posteriores, ustedes conocerán el estudio de Courage y el estudio de isquemia, han demostrado cosas similares y la diferencia básica es que en el tiempo se ha vuelto más safe hacer o más seguro poder hacer las angioplastías. El segundo estudio que yo quiero enfatizar, que es un estudio también antiguo pero básico, es el estudio de Boat and Caveat. Esto era un estudio que comparaba aterectomía contra angioplastía. Aterectomía en una técnica que era una técnica direccional que con una especie de cajita especial uno podía afeitar la placa y disminuir la placa aterosclerótica. Y el concepto importante de acá es que es el clásico concepto en cardiología intervencionista que es bigger is better. Mientras más grande es mejor, obviamente siempre y cuando no haya ningún problema. Y básicamente el proveer un lumen mayor dentro de la arteria nos asegura númeramente que vamos a tener una mayor ganancia al comienzo y por otro lado las posibilidades de restenosis en el futuro van a disminuir. Ahora, el siguiente estudio que quería yo mencionar es el estudio de Bari. Y Bari es un estudio importante porque realmente compara angioplastías contra cirugía. Y lo que ocurre en este estudio es que básicamente lo que podíamos ver, sobre todo en la población diabética, era que la sobrevida y el resultado de la revascularización en el largo plazo era mejor en pacientes quirúrgicos que en pacientes que tenían solo angioplastía, dándole un espacio a los pacientes que necesitaban cirugía. Ahora, por otro lado, los beneficios fueron observados perdón, sobre todo estoy yendo en la dirección equivocada. Eh, sobre todo en pacientes que tenían una arteria mamaria. Es ahí donde el beneficio mayor se puede encontrar. Entonces, recordemos un par de conceptos primarios. Número uno, el primer estudio que era el de Rita, básicamente nos da la posibilidad de decir que sí, angioplastías es comparable con estudio, con tratamiento médico y mejor en términos de síntomas. Número dos, el estudio de Boat y Caveat nos dice que mientras más grande el lumen, siempre y cuando no hagamos ninguna complicación, mejor en términos de un lumen mayor en el largo plazo y disminuir las chances de restenosis. El estudio de Bari nos dice que en ciertas poblaciones todavía hay un lugar para cirugía, pero en otras poblaciones los resultados terminan siendo comparables. El siguiente estudio que quería que lo tengan para tener una base de cómo cardiología intervencionista se fue desarrollando es el estudio de PAMI. Y básicamente PAMI comparó angioplastía primaria contra trombolíticos en pacientes que venían con un infarto agudo con elevación del segmento ST. El punto principal era básicamente sea mortalidad reinfarto y los puntos secundarios incluían accidentes cerebrovasculares y otro tipo de cosas que básicamente lo que el estudio mostró y que era importante es cuando ustedes comparan trombolisis contra angioplastía primaria en términos de mortalidad, en términos de reinfarto y en términos combinado, en los tres se ve una diferencia estadísticamente significativa favoreciendo angioplastía. Y esto es lo que abrió el plazo para decir, número uno, sí, en infartos agudos podemos hacerlo. Número dos, con el tiempo, ciertamente
eso se volvió la terapia de elección siempre y cuando estemos en el tiempo adecuado para intervenir en el paciente de enfrentar a un paciente con infarto del segmento ST elevado. Ahorita básicamente lo que nosotros tratamos de hacer a todos los pacientes que vienen con algún tipo, con este cuadro clínico es tratar de llevarlos al laboratorio de cateterismo y tratar de abrir la arteria lo más pronto posible. Tenemos un punto de referencia de más o menos 90 minutos en el tiempo en lo que lo podemos abrir, pero y mientras antes sea, acuérdense que en inglés se dice time is muscle y básicamente es mientras más rápido podamos abrir la arteria, más rápido, más potencial de rescate de músculo vamos a poder tener y lo podemos hacer de una manera segura. Ahora, interesantemente, estudios posteriores a PAMI, sea con stenting, sea con uso de inhibidores de la glicoproteína 2B3A u otras cosas, no han mostrado cambios en lo que serían eventos isquémicos irreversibles al final. Sí ha mostrado otro tipo de cosas en términos de restenosis, etcétera, 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 pero en términos del endpoint, que es mortalidad, no ha demostrado. Y interesantemente eso nos da lugar a decir que sí, la data es sólida y continúa soportando eso como una terapia primaria para pacientes que vienen con un infarto agudo miocárdico con elevación del segmento ST. El siguiente concepto que quiero que también sea claro cuando hablamos de cardiología intervencionista es tres estudios antiguos pero súper importantes que fueron STRESS, BENESTENT 1 y BENESTENT 2. Básicamente esos estudios número uno nos ayudaron a entender que los stents reducen el riesgo de restenosis y la necesidad de procedimientos repetidos. Cuando nosotros vemos la data en términos de angioplastía per se alone, sola, la tasa de restenosis, dependiendo qué números uno vea, puede llegar hasta 50%. Básicamente, el stent que provee un beneficio tremendo en términos de disminuir restenosis. Ahora, con los stents que están cubiertos con drogas, básicamente nosotros vemos restenosis en números menores del 15% y en data, dependiendo qué tipo de stent, pueden ser mucho menores todavía que eso. Ahora, interesantemente, los resultados estenteando a los pacientes se mantienen en el largo plazo. El perfil de seguridad no tuvo ningún deterioro cuando se comparaba stenting contra angioplastía y básicamente estos estudios antiguos cambiaron el concepto absoluto de que ahorita todo lo que podamos estentear lo vamos a estentear y no lo vamos a dejar como solo angioplastía. Aunque más adelante yo les voy a mostrar un estudio provocativo de qué alternativa podemos tener ahorita para tratar de, por un lado, disminuir costos y por otro lado, ver si podemos poner la menor cantidad de metal a la hora de que estamos estenteando a los pacientes. Una vez más, enfatizar que el concepto que estentear provee un resultado más estable y durable. Acá pueden ver cuando comparan diferentes cosas que a nivel técnico, que básicamente es la ganancia aguda de lumen, la pérdida tardía de lumen o la ganancia neta de lumen, todos favorecen estadísticamente significativa, de una manera significativa estadísticamente al estentear en vez de proceder solo con angioplastía primaria sin ningún tipo de terapia adyuvante. Por otro lado, cuando compara en el tiempo la libertad de tener algún tipo de evento, sea muerte, infarto o revascularización repetida, y uno compara stents contra angioplastía, la diferencia sigue siendo igual, estadísticamente significativa. Esta es data antigua, pero es de nuevo la data que provee el esqueleto para decir hacia dónde estamos yendo. El siguiente estudio que quisiera mencionar y que yo creo que es muy importante cuando uno habla de cardiología invasiva es el STARS Study, el STARS Trial, que básicamente confirmó el rol crítico de Dual Antiplatelet Therapy, que es básicamente dos antiplaquetarios para prevenir complicaciones e intervenciones, sobre todo trombóticas, en pacientes que tienen stents. Les puedo decir por experiencia que uno de los primeros pacientes que estentearon en el Texas Heart Institute en el año 97
2006, me acuerdo claramente, yo era el fellow del primer año y me acuerdo una paciente que yo la estaba viendo en la unidad de cuidados intensivos número uno, en esa época no usábamos antiplaquetarios, se usaba aspirina y algo que se llama Dextran, que ahora no se usa, inclusive algunos los cumadinizábamos, y esa paciente tuvo trombosis aguda del stent dos veces durante su permanencia en cuidados intensivos. En ese momento los cirujanos nos querían matar porque decían, ¿cómo puede ser que estén haciendo esto si tienen estos resultados que son realmente no buenos? Y interesantemente, con el tiempo, sabiendo usar qué tipo de antiplaquetarios, entendiendo que ganando el mayor lumen estamos en la mejor posición posible y ahora que vamos a hablar un poquito más adelante, usando diferentes multimodalidades de imagen, podemos hacer obtener un resultado óptimo a la hora de estentear al paciente, donde las tasas de restenosis claramente van, no menos del 15% que les decía antes, pueden ir en el rango, dependiendo de con quién se habla y con qué técnica se use, en el rango de menos de 5 hasta menos de 1%. Ahora, con el tiempo, STARS ayudó a simplificar el manejo farmacológico de estos pacientes y con el tiempo han habido mucho más medicinas que se han desarrollado. Por ejemplo, inicialmente se usaba una medicina que era ticlopidina, después fue reemplazada por una medicina que es clopidogrel, que todavía usamos, y clopidogrel fue subsecuentemente reemplazada por los inhibidores del P2Y12, que incluyen al prasugrel y al ticagrelor, con resultados excelentes y con la necesidad de usarlos por menor tiempo. Ahora, ya que hemos revisado algunas cosas que son básicas en cardiología intervencional, que ya entendemos que número uno en pacientes con enfermedad coronaria, o que ya vemos la base de que en pacientes con enfermedad coronaria proceder con una intervención percutánea provee mejora de síntomas. Por otro lado, que mientras más ganemos del lumen, mejor vamos a estar. Por otro lado, mientras podamos seleccionar la población adecuada que necesita la intervención, vamos a nosotros poder tener el mejor resultado y saber que en algunos pacientes todavía va a haber lugar para cirugía y en otros pacientes va a haber van a tener claro lugar para intervenciones percutáneas. Y en paralelo, que sepamos que podemos tener un soporte farmacológico adecuado, nos podemos mover a decir en qué estamos ahora, qué cosas son las cosas más actualizadas que estamos viendo en los últimos 2, 3 años en términos de cardiología intervencionista y cardiología invasiva. Y uno de los estudios más importantes es el Danger Shock Trial. Este es el primer estudio randomizado que demostró que usando rutinariamente una bomba microaxial que se llama Impella CP en pacientes que se presentan en shock cardiogénico secundario a un infarto miocárdico con elevación del segmento ST, podemos mejorar la mortalidad con una reducción de mortalidad de casi 13%. Ahora, me imagino que la mayoría de ustedes son conscientes que los pacientes con en shock cardiogénico son los pacientes que tienen un pronóstico muy reservado. Hasta hace unos años la mortalidad en shock cardiogénico podía ser más del 70%. Si es que uno sigue si uno uniformiza criterios de shock cardiogénico y por otro lado es constante y sólido en seguir esos criterios del protocolo y sabe utilizar apropiadamente mecanismos mecánicos de soporte como la bomba de Impella, u otras, a veces se puede usar ECMO, bueno, no vamos a entrar, vamos a mencionar algo de ECMO, o se puede usar otro tipo un balón intraórtico que se usaba antes, que ahora realmente ya no lo usamos, salvo algunas excepciones, podemos aumentar mortalidad. Y si ustedes revisan estudios recientes en términos de shock cardiogénico, que vienen muchos de ellos con el liderazgo de Henry Ford Hospital en Detroit, la mortalidad se puede reducir hasta casi 30%. Tremendo avance en ese sentido. Para darles una referencia, básicamente, de los pacientes que vienen con infarto de miocardio con segmento ST elevado, uno de 10 va a ser shock cardiogénico y en algún momento, dependiendo cómo se vea,
menos de uno puede sobrevivir, dependiendo cómo se presenta. Eso es algo relativo, pero solo para una referencia. ¿Y cuáles son los pacientes que se benefician? Obviamente son los pacientes que necesitan soporte mecánico relativamente temprano y a los cuales se le puede proveer. En esta imagen hacia la derecha pueden ver lo que el Impella es. Básicamente es un catéter que tiene lo que se llama un pigtail, que es como una colita de chancho, y tiene una bomba que básicamente aspira sangre del ventrículo y después la manda por un contenedor que tiene ahí y después la manda al resto de la aorta por encima de la válvula aórtica. Ahora, el Impella CP, que es esta bomba microaxial que se usó en el estudio de Danger, puede proveer un gasto cardíaco de más o menos 3,5 litros. En pacientes que están críticamente enfermos, hay otro tipo de Impella que se llama el Impella 5.5, que se tiene que poner quirúrgicamente a través de la subclavia usualmente, y eso puede básicamente soportar al corazón completamente. Eh, eh, Los criterios de inclusión para pacientes en el Danger Shock Trial incluían pacientes que estén con un infarto anterior, con un infarto con elevación del ST, estén hipotensos y que tengan una fracción de eyección de menos del 45%. No se incluyeron pacientes que estuvieran comatosos ni pacientes que tuvieran insuficiencia del ventrículo derecho, porque al ventrículo derecho, que es realmente una parte sumamente importante para definir sobrevida, hay que darle soporte independiente si se necesita. Y tampoco se incluyeron a los pacientes que tenían complicaciones mecánicas, sea ruptura del músculo papilar o un defecto, una comunicación interventricular por el infarto. Básicamente los pacientes fueron randomizados uno a uno y se vio la mortalidad a 180 días. En algunos pacientes que había que escalar terapia, si no era suficiente, también existía la posibilidad de hacerlo. Y al final, básicamente se randomizaron 360 pacientes. Algunos pacientes fueron excluidos, como pueden ver ahí, y terminaron siendo el mismo número de pacientes, tanto para los que recibieron Impella como para los que recibieron un tratamiento estándar. Para darles una referencia, las características de los pacientes eran pacientes no tan mayores, la mayoría eran hombres, tenían un lactato elevado, la mayoría de veces, en la mayoría de las enfermedades eran en el tronco principal o enfermedad de múltiples vasos usualmente el tiempo de randomización fue casi 4 horas y se les randomizaba usualmente cuando ya estaban en el laboratorio de cateterismo y los pacientes tenían, como ven, una presión sistólica media baja. Esta es la belleza del estudio, donde pueden ver que hubo una reducción de mortalidad de casi 13% y el número necesario para tratar el NNT era 8 pacientes. Y esto realmente, aparte, también mostró que en pacientes que, número uno, necesitaban menos vasopresores. Acuérdense que en pacientes que tienen shock cardiogénico, mientras más vasopresores se use, el pronóstico es peor, eso es obvio. Pero por otro lado, cuando ven cuál es la mortalidad en el largo plazo, básicamente después de que usan más de un vasopresor, la mortalidad es terrible. Por otro lado, si se dan cuenta en la gráfica de la derecha, pueden ver cómo se aclaraba el lactato, que es el reflejo de la mejora hemodinámica del paciente. Cuando comparan la curva estándar contra la curva de la MAFP, que en inglés es el macroaxial flow pump. Uh, Obviamente todo tiene su precio y parte del precio, una de las cosas que resulta siendo un problema es isquemia de los miembros. El Impella todavía viene montado es un catéter es en el orden de 14 French, que es un catéter bastante ancho. Para darles una referencia, nosotros hacemos cateterismos normalmente con catéteres que miden 6 French. Uno French es 0,33 milímetros. Entonces, mientras más grande el catéter,
más alterado es el flujo a nivel de la arteria femoral y de la arteria ilíaca y el compromiso isquémico de las piernas se vuelve una situación bastante seria y es algo que sin ninguna duda todavía sigue un problema. Ahora, en el futuro, existe ahorita ya un desarrollo de que estas bombas van a venir en 9 French y con eso yo creo que va a desarrollar. Básicamente, los otros adversos eventos también tenían que ver con sangrado y tenían que ver con la posibilidad de infección, porque algunos pacientes necesitaban la bomba de soporte por un mayor tiempo y obviamente eso aumenta las chances de potencial complicaciones. Estos estudios fue publicado en Circulation en el New England y básicamente la conclusión fue que el uso de una bomba microaxial de flujo, en este caso la Impella CP, que provee hasta 3,5 litros de gasto cardíaco, junto con la terapia estándar, disminuye mortalidad de todas las causas en pacientes seleccionados que están con shock cardiogénico secundario a un infarto por elevación del segmento ST. Eh, el uso de la bomba estuvo asociado con un uso de menos presores y con un aclaramiento más rápido del lactato. Y junto con eso hubo algunas complicaciones de la cual las que más preocupan son en términos de sangrado, en términos de isquemia de la pierna y en términos de compromiso renal. Ah, y básicamente en el año 2026 en pacientes que reúnen las características de compromiso hemodinámico. Esto es terapia que que debe ser estándar. Ahora, no es que todos los lugares lo aplican igual, sin ninguna duda, depende del grado de confort y mucha gente todavía tiene cierta precaución porque creen que van a perder tiempo en términos de tener que poner la bomba y lo que la bomba demora en ser insertada. Sin embargo, hay estudios que demuestran que no se pierde un tiempo isquémico que vaya a hacer alguna diferencia en términos de cuánto músculo se va a poder rescatar una vez que uno procede a la angioplastía, porque es lógico pensar que cierta gente va a decir, mientras más rápido le abra la arteria, mejor me meto a abrir la arteria, pero les voy a decir por experiencia que es eh, mucho más fácil para el paciente y para las coronarias del paciente y para las coronarias del doctor saber que cuando uno está abriendo una arteria en un paciente que tiene un soporte y una presión o que por lo menos tiene un flujo cardíaco decente en vez de alguien que está con una presión de 30 o de 50 y realmente en una situación crítica. Ah, este slide está un poco cortado y básicamente el concepto al final, lamentablemente no salió la última línea, pero el concepto al final es cómo lo ponemos esto en la clínica práctica. Y básicamente en un paciente que no está comatoso, que tiene un bajo gasto cardíaco y que no tiene insuficiencia del ventrículo derecho, debemos considerar usar Impela siguiendo este algoritmo. Por otro lado, si tiene insuficiencia del ventrículo derecho, se puede poner lo que se llama un Impela RP que soporta el ventrículo derecho. Si es que el paciente se deteriora más, se pueden hacer otro tipo de medidas de soporte, pero básicamente el concepto principal es en pacientes en shock cardiogénico por infarto agudo, hay una clara disminución de mortalidad si es que le damos soporte mecánico. ¿Tiene cierto precio? Sí, pero con cuidado y con el tiempo yo creo que esto se va a va a continuar mejorando. Uh, el siguiente estudio que quiero mencionar y que quisiera tocar base, que es algo que está ahorita, que continúa desarrollándose diariamente, es el reemplazo de la válvula aórtica de una manera percutánea, TAVR o TAVI. Hay, y poco a poco en el tiempo, los estudios de Partner, que han sido los que introdujeron en Estados Unidos, básicamente el poder usar válvulas aórticas que las implantamos percutáneamente a través de la arteria femoral o otra ruta de acceso. Estos estudios básicamente han visto más de 10.000 pacientes que inicialmente fueron aprobados en los pacientes que estaban más enfermos, los pacientes
mayores a los cuales los cirujanos habían dicho no los vamos a tocar porque simplemente no van a sobrevivir, poder ir a una cirugía cardiovascular con reemplazo de la válvula. Con el tiempo, obviamente, el reemplazo percutáneo fue demostrando sí que estos pacientes podían hacerlo. Después se fueron extendiendo esto a pacientes de riesgo moderado y ahora lo que se está evolucionando es, podemos hacer esto en pacientes de bajo riesgo y sobre todo en pacientes jóvenes. Y esta es parte de la data que estos estudios Partner 3, Evolute Low Risk y Notion 2 proveyeron. Básicamente en Partner 3, no, olvídense el slide anterior, randomizaron pacientes uno a uno, 1.000 pacientes a TAVR, que era reemplazo de la válvula aórtica percutánea a través de la ingle. La válvula que usaron era una SAPIEN 3, que es una de las válvulas que se usa. La otra válvula que se usa es Medtronic Evolute, pero este estudio era con SAPIEN. Y en el lado derecho, que está oscuro acá, era básicamente pacientes que iban a cirugía. Y el punto principal al año era ver qué pasaba con estos pacientes en términos de mortalidad, de stroke y hospitalización. Y si ven, las curvas son totalmente comparables cuando se compara cirugía contra el reemplazo de la válvula aórtica percutáneamente, sea por mortalidad de todas las causas o sea por mortalidad cardiovascular. Interesantemente, agregué acá un slide que básicamente es una comparación en estudios randomizados entre TAVR o TAVI, es lo mismo, contra SAVR, que es Surgical Aortic Valve Replacement o reemplazo por la válvula aórtica quirúrgica. Y básicamente no hay diferencia entre uno y otro en términos de lo que sería all-cause mortality, que es la banda vertical. ¿Cuáles son las conclusiones que Partner 3 nos dijo? Que en pacientes sintomáticos de bajo riesgo se pueden tratados con una válvula aórtica y que a los cuales a 5 años uno les ha seguido, básicamente tanto cirugía como reemplazo percutáneo tenían resultados clínicos semejantes. Junto con eso, había algunas diferencias que favorecían a TAVR, que se atenuaron en el curso del tiempo, y había otras diferencias que favorecían a cirugía. ¿Cuál es la implicación clínica? Y este concepto es, siguiendo los pacientes de Partner 3, que son los de bajo riesgo, a 5 años, esto reafirma que clínica y ecocardiográficamente TAVR es una alternativa adecuada para pacientes que tienen bajo riesgo y son sintomáticos. Ahora, eso todavía no quiere decir que es el standard of care. Si revisamos cuál es el standard of care hoy en el 2026 todavía, y por eso quiero enfatizarlo como el concepto, es TAVR se recomienda para pacientes mayores de 70 años que tienen una estenosis de una válvula tricúspide de nuevo, donde la anatomía es adecuada para reemplazo percutáneo. Cirugía todavía se recomienda para pacientes de menos de 70 años y las dos son clase 1B, por lo menos en los guidelines. Y finalmente, cirugía o TAVR son recomendadas alternativamente para uno u otro de los pacientes, para uno u otro de las alternativas de pacientes, dependiendo de la discusión de lo que diga el Heart Team. Todos estos pacientes, a la hora de discutir qué es lo que uno va a hacer, un concepto muy importante es desarrollar en el lugar donde ustedes estén desarrollando su práctica un Heart Team, que es básicamente un team multidisciplinario donde participan los cirujanos, los cardiólogos, los especialistas en heart failure, en insuficiencia cardíaca y los intervencionistas. Y básicamente revisar los casos, se revisan los casos periódicamente y con el input de uno u otro se puede decidir qué es lo que sería lo mejor para cada paciente en particular. Este es un campo que continúa evolucionando constantemente. El siguiente estudio que quisiera mostrar, que es relativamente nuevo, es el estudio de Solution de Novo, y ese es un estudio que un poquito es más que nada provocativo en el términos que trata de enfatizar el hecho de que en algunos pacientes
no todos tenemos que estentearlos y que una alternativa para estentearlos es usar balones que están cubiertos con un inmunosupresor, sea básicamente sirolimus. Y con eso podemos tratar lesiones vírgenes, no lesiones restenóticas, sino lesiones vírgenes. Y este es uno de los estudios, el estudio Solution, que básicamente comparaba trata de comparar un balón que esté cubierto con una droga contra otras alternativas de tratamiento, particularmente stents. Este es el balón, solo para darles una, que es un balón que tiene sirolimus, que es un inmunosupresor y que se va liberando poco a poco. Y interesantemente mantiene, después de que el balón se ha inflado, deja en la lesión la droga por lo menos hasta 90 días en dosis significativas. Este es el concepto del estudio y vamos a movernos un poquito más rápido para poder cubrir todos los tópicos que queremos. En este estudio excluyó a todos los pacientes que tenían infarto elevado, oclusiones crónicas totales, restenosis del stent, el tronco principal de la arteria. Y básicamente lo que el estudio demostró, número uno, que no había ningún tipo de preocupación en términos de seguridad o de safety para los pacientes. Número dos, que el 80% de los pacientes tratados con el balón que tenía droga no requirieron un stent. Y que en el futuro esta es una alternativa que se puede extender hacia otros pacientes. Este estudio es relativamente nuevo, todavía el follow-up está ongoing, entonces podemos decir que hacia un año una estrategia de proceder para una intervención percutánea con un balón cubierto por droga, en vez de y solo estentear si es que no, el resultado no es óptimo, era no inferior al uso sistemático de stents que tienen droga para en términos en términos de lo que se llama target vessel failure, que es falla del vaso al cual estamos tratando de enfrentar. Cambiando rumbos, una vez más regresando a antiplaquetarios, continúa evolucionando el concepto de que un estudio muy importante es por cuánto tiempo tenemos que usar los antiplaquetarios y qué hacemos con los pacientes que tienen un alto riesgo de sangrar. El estudio máster de APT ha demostrado que se puede acortar el tiempo de usar dos agentes y después podemos ir a lo que se llama monoterapia. Y este es un cuadro que muestra la evolución de cómo han sido los antiplaquetarios en el tiempo, desde aspirina hasta clopidogrel, prasugrel y ticagrelor. Y básicamente, sí, básicamente el concepto, sí, ese es unos slides que obviamente lo he tomado de otro lado. El concepto es que en ciertos pacientes podemos hacer terapia antiplaquetaria de dos drogas por corto tiempo y después cambiar a monoterapia sin tener ningún tipo de compromiso de eventos isquémicos para el paciente. Perdón. Eh, el año pasado se publicaron las guidelines recientes para manejo de síndromes coronarios agudos y uno de los conceptos que se revisó en ese momento es el uso de antiplaquetarios. Y en este slide pueden ver que la estrategia estándar era darlo por 12 meses. En pacientes que no tienen un síndrome coronario agudo, se puede discutir por 6 meses. Sin embargo, es posible en pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado dar solo la combinación de aspirina y ticagrelor por un mes y después ir a un agente único. Y en pacientes que tienen fibrilación auricular se puede dar por un mes aspirina, ticagrelor junto con rivaroxaban o apixivan y después quitar la aspirina y uno se queda usualmente con clopidogrel con sea el apixivan o el rivaroxaban o cualquiera de las NOACs que estamos usando. Y eso, por un lado, es una estrategia para reducir sangrado y por otro lado, es una estrategia que se puede usar para pacientes que tienen un alto riesgo de sangrado.
El siguiente concepto que es relativamente nuevo y que sí es importante enfatizar, más que no creo que se ha probado como útil, es el hecho de que múltiples estudios muestran que en lesiones complejas el uso de ultrasonido intravascular o el uso de lo que se llama OCT o tomografía de coherencia óptica mejora los resultados de las intervenciones y disminuye las complicaciones. Acá les incluye un metaanálisis que incluyó casi 16.000 pacientes y son básicamente 22 estudios randomizados y que básicamente demuestra, número uno, que hay una significativa reducción en eficacia y seguridad si es que no usamos alternativas como ultrasonido intravascular o OCT. Por otro lado, cuando comparamos OCT contra ultrasonido intravascular, las dos alternativas son comparables. Básicamente lo que nos dice es que ahora en el año 2026, cuando vamos a hacer una intervención, para tener un resultado óptimo, tenemos que usar imagen intravascular adyuvante. Hace la diferencia sin ninguna duda, sobre todo en lesiones complejas o en lesiones del tronco principal de la arteria izquierda. Uh, Finalmente, quería revisar en un par de minutos antes de terminar qué pasa, cuáles son los últimos updates de los guidelines, particularmente en términos de síndrome coronario agudo. Como les mencioné antes, son recientemente publicados. Interesantemente, en el curso del tiempo ha habido una diferencia en cómo se movía hacia cierta técnica Europa diferente a Estados Unidos y cada vez se van acercando los dos, aunque a veces en Europa dado que no tienen las restricciones estrictas que hay en Estados Unidos por el FDA, muchas cosas son aprobadas más rápidamente, pero este rubro continúa evolucionando dinámicamente. Una de las cosas más importantes de los guidelines para tratamiento de síndrome coronario agudo es que a la hora de implantar un stent en la coronaria principal o en lesiones complejas, la indicación de uso adyuvante de ultrasonido intravascular o tomografía de coherencia óptica es una indicación 1A. Hace totalmente la diferencia. Número dos, en pacientes que vienen con infartos agudos con elevación del ST, hay un claro beneficio de usar la ruta radial en vez de la ruta femoral en términos de sangrado, de complicaciones vasculares y de mortalidad. Y es por eso que se ha convertido en una indicación 1A en estos pacientes usar un acceso radial si es posible. Por otro lado, de nuevo, enfatizar que en lesiones complejas se tiene que usar imagenología adyuvante y que en el pasado, siempre cuando uno ve las guías, uno tiene que fijarse en lo que está en verde y lo que está en rojo. Eso es lo más importante. Lo que está en rojo es que el uso de trombectomía no provee ahorita ningún tipo de beneficio. Cuando vemos ahora en las guidelines qué es lo que se recomienda hacer en pacientes con síndrome, con infarto agudo del miocardio, con elevación del segmento ST y tienen enfermedad multicoronaria. Primero que todo, miren si es que el paciente está hemodinámicamente estable o no. Y en pacientes que están en shock cardiogénico, que vienen con un infarto agudo miocárdico con elevación del ST, solo enfóquense en abrir la arteria que está produciendo el evento. El proceder rutinariamente a abrir la arteria que no es la infartada, por ejemplo, un paciente que, como decimos, un paciente con enfermedad de multivasos, puede ser es dañino para el paciente y es una contraindicación. Por otro lado, en pacientes que están hemodinámicamente estables y que tienen enfermedad de múltiples vasos de baja complejidad, en esos pacientes sí se puede abrir la arteria se puede abrir la arteria y se favorece más poder abrir las otras arterias de ser posibles durante el evento, aunque también se pueden hacer stage por partes durante la hospitalización del paciente.
Ahora, en pacientes que vienen con un non-STEMI, acuérdense, este es un caso diferente. Acá hay un electrocardiograma sin elevación del segmento ST. De nuevo, en shock cardiogénico no es una indicación. Abran la arteria que le está dando el problema y vean cómo va el paciente. Más adelante se verá lo que se tiene que ocurrir, lo que se tiene que hacer. En pacientes que están hemodinámicamente estables y tienen enfermedad de múltiples vasos, ahí hay que decidir si uno procede con angioplastía de múltiples vasos o si uno considera la necesidad de mandar al paciente a cirugía. Y yo creo que sí es una cosa importante ver ahí en qué pacientes está preferido mandarlos a cirugía. Pacientes que tienen enfermedad del tronco principal, sobre todo con compromiso complejo en términos de la intervención, pacientes que tienen significativa disfunción del ventrículo izquierdo, pacientes que son diabéticos con compromiso de la descendente anterior. ¿En qué paciente, qué otra cosa los guidelines tocaron? Una cosa importante es, ahora subieron la categoría de la indicación para poner algún tipo de soporte mecánico y ahora es una indicación 2A, es una indicación recomendada en estos pacientes que vienen con un infarto del segmento ST y con shock cardiogénico ponerles una impela que es la bomba microaxial de flujo. Por otro lado, es interesante, en esos pacientes el uso rutinario de balón intraórtico y en esos pacientes el uso rutinario de ECMO, de VA ECMO, que es ECMO venoarterial, no está recomendado porque no ha mostrado todavía un claro beneficio de sobrevida. Finalmente, un par de palabras en términos de las guías en relación a antiplaquetarios y que anticoagulantes. Heparina sigue siendo la alternativa de uso para intervención. En algunos pacientes se puede usar bivalirrudina, si es que tienen alguna historia de trombocitopenia inducida por la heparina. Pero yendo a los antiplaquetarios, de nuevo, el uso de aspirina y ticagrelor o prasugrel es clase 1. Clopidogrel es una segunda alternativa que realmente se usaba bastante por las limitaciones económicas, porque estas medicinas, tanto ticagrelor o prasugrel, son caras. Y prasugrel tiene una limitación en pacientes mayores que han tenido un accidente cerebrovascular. Este slide una vez más enfatiza lo que vimos antes, cómo manejar antiplaquetarios una vez que vamos a mandar al paciente a la casa después de un síndrome coronario agudo y que han tenido una intervención y de nuevo se puede usar en pacientes que tienen alto riesgo terapia doble por más corto tiempo y después monoterapia por el resto del tiempo. Disminuye el riesgo de sangrado y es totalmente seguro en términos de las complicaciones isquémicas. Conceptos importantes a enfatizar. La intervención primaria sigue siendo el método preferido de reperfusión en pacientes con infarto agudo del miocardio y elevación del segmento ST. Hay que tratar, obviamente, si es que no estamos en un centro que lo tiene, trombolisis sigue siendo la iniciativa inicial con la idea de transferir al paciente a un hospital que pueda proveer esa alternativa para un tratamiento subsecuente. En pacientes estables que tienen un infarto agudo del segmento ST y una enfermedad de multivasos asequible y de baja complejidad, se puede recomendar se puede recomendar intervención de los otros vasos en el mismo setting. El acceso radial y la imagenología intravascular es una clase 1A para pacientes que vienen con síndromes agudos, para pacientes con lesiones complejas y para pacientes con enfermedad del tronco principal. Ahora, sí tengo que hacer un punto particular en este caso. Cuando uno interviene en lesiones del tronco principal que no están protegidas, eso significa que son pacientes que no han tenido cirugía antes y a veces uno tiene que usar otras alternativas de soporte. Realmente el acceso femoral se vuelve la alternativa de elección. El uso de prasugrel y ticagrelor debe usarse como primera alternativa
para soportar la intervención en pacientes con una elevación del segmento ST y de nuevo eso junto con el uso intravenoso de sea heparina o bivalirudina o argatroban si es necesario en pacientes que durante la intervención. Muchas gracias por su atención. Les voy a dejar mi email ahí en caso que alguno quiera, que algún quisiera en un momento escribirme algo o alguna pregunta o algo que los pudiera ayudar. Si en algún momento tienen interés de cualquier cosa que explorar en Estados Unidos, que nosotros les pudiéramos dar una mano y esa es posible, con mucho gusto. Muchas gracias. Ok, muchas gracias. Estamos ahí con el tiempo. Excelente presentación, doctor Silverman. Creo que la introducción, el enfoque, ¿no? En cuanto a los estudios iniciales, cómo es que nace, la historia es muy importante y llegar en estos últimos estudios donde nos dan los avances en lo que es intervencionismo y ahora, pues yo creo que para muchos pacientes les es recomendable e incluso favorable el no tener una cirugía que lo lleve a cuidados intensivos e incluso la recuperación posterior es bastante eh, preocupante para ellos, ¿no? Entonces, creo que estas nuevas alternativas ya aprobadas dan pie a que los pacientes tengan menor morbilidad en cuanto a la patología cardiovascular en general. En- por acá, en el chat, si pudiese, por favor, se está dejando el link para que puedan registrar su asistencia, ¿no? También se tiene para que escaneen el QR en la pantalla, se deja para que puedan escanear para la asistencia. Eh, Quiero agradecer al doctor Herschel Silverman por su tiempo y por su participación en las Jornadas Académicas de Salud 2026. También a los participantes. Eh, por ahí, creo que por el tema del tiempo no nos está permitiendo eh, el tema de las preguntas con algunos. Si tuviesen la posibilidad de retarlos en el chat, probablemente podemos compartir este par de minutos que nos quedan. Eh, Doctor, de repente, si me permite, nos hizo eh, énfasis en cuanto a dispositivos, ¿no? Eh, Intracardíacos, dentro de ellos el Impela, y nos habló bastante sobre el Danger Shock, en la cual este dispositivo nos daba pues mejoras, ¿no? En tiempos de sobrevida, ¿no? Había disminuido casi el 13% de mortalidad en los pacientes en los cuales se había intervenido. Pero ahora sabemos de que este dispositivo nos llevaba aproximadamente pues 3.5 litros por minuto en tema del gasto. El, los más modernos, como el Impela 5.5, incluso ya vienen añadidos con nuevas tecnologías, ¿no? Tecnologías tipo Smart y a futuro de